Ahora sí, estoy grabando. Ya, voy a repetir para que quede la grabación. El enunciado dice que es que hacer la curva que le mostré en la ayudantía pasada, que era el peso unitario seco versus la humedad, y encontrar la humedad óptima junto al peso unitario óptimo. ¿Ya? Este ensayo se hizo con el Proctor estándar. Recuerden que nosotros utilizamos el modificado y el método utilizado acá fue el ASTI. Este también tiene otra norma. No es la misma norma que le mostré la ayudantía pasada. Entonces acá están las mediciones. Recuerden que la ayudantía pasada también le mencioné que eran 5 o más, uno va a hacer más mediciones, pero mínimo 5, con distintas humedades. Y acá lo que se toma como dato es el peso del molde más suelo. Este número de lata son como esta, ¿cómo explicarlo? Es donde yo voy a depositar después la muestra de suelo, después de que hice la compactación. No sé si se acuerdan de la ayudantía pasada en el video. Que al final, después, cuando ya tenía el molde compactado, o sea, retira el molde y lo empieza a cortar. Y utiliza lo al medio, lo del centro, y lo pone en recipiente. Bueno, el número de latas quiere decir el recipiente, el número del recipiente. Porque los laboratorios están marcados, los recipientes están marcados, tiene un número. Entonces, acá está el peso de la lata más el suelo húmedo, y el peso de la lata más suelo seco. Recuerden que para el suelo húmedo es la humedad que tiene, todavía no sabemos qué humedad que tiene, pero ahora vamos a ver qué humedad tiene. El suelo seco es después de meterlo al horno por 24 horas. ¿Ya? Entonces yo traspasé todo esto, que es una foto, la traspasé a una tabla. Entonces el GS 2.65, el diámetro en molde es 101.31, también los pasé en centímetros que lo vamos a necesitar, la altura del molde también, el volumen también, y la gravedad, que también la vamos a necesitar. Ya, y traspasé toda esta tabla a esta tabla. Ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer para crear ese gráfico de la densidad y la humedad? Bueno, como lo dice, la densidad y la humedad necesitamos. ¿Ya? Entonces, como el primer paso va a ser el peso unitario seco que se necesita. Entonces acá yo voy a poner medición 1, medición 2, medición 3, medición 4, medición 5. Antes que esto, le voy a explicar un poco acá la tabla bien. El número de la lata se tomaron dos muestras o sea, 2 latas por cada ensayo. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, ocupé 2 recipientes para un ensayo Proctor, por así decirlo. Uno de los 5, o sea, para cada uno saqué 2 muestras pequeñas para sacar la humedad y el peso unitario. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Acá obviamente yo puedo sacar más muestras o puedo sacar Explícalo solo una vez una. más. ¿Qué cosa? ¿Que la explico de nuevo? Ya, mira, acá yo en la ayudantía pasada le mostré cómo era el ensayo, y al final, cuando se terminaba de compactar, se sacaba el molde y se cortaba como el tubo que quedaba, se cortaba, y la mitad que quedaba se ponía en recipientes. Para este caso, para este ensayo, como el centro se puso en 2 recipientes distintos. Uno lo puede poner en más. ¿Ya? Y de esos recipientes va a sacar la humedad y la densidad. O sea, no la densidad, el peso unitario. ¿Sí? ¿Ahora se entiende? O sea, yo puedo tener más número de lata por cada medición. ¿Sí? ¿Ahí se entiende algo más? Sí, perfecto. ¿Ya? Ya, entonces seguimos con el peso unitario. Este es el peso de molde. Esto es como, yo ya resolví esta ayudantía y lo dejé acá como plantilla. ¿Ya? Y aquí hay unas fórmulas que les van a servir. Que estas fórmulas las fórmulas ya las debieron haber visto en el lío de índices que vieron hace unos meses. O sea, yo creo que un par de meses. ¿Se acuerdan el lío de índices que vieron? Que era como hartas definiciones y hartas fórmulas. Bueno, después vamos a hacer el segundo ejercicio, tiene más hueveo, como yo le digo. Ya, entonces el peso de molde más el suelo, que está por acá. Peso de molde más suelo es este. Acá. Lo mismo. Peso de molde más suelo. Peso de molde más suelo. Peso de molde más suelo. Ya, después el peso del molde. El peso del molde es siempre el mismo, que es este.
que te lo entregan. Recuerden que estos datos... Ah, acá ya sé por qué me sale el error. Recuerden que todo esto es del laboratorio. O sea, ustedes con el laboratorio, siguiendo la norma, deberían sacar todo esto. Que está como paso por paso. Esto no va a resultar, no, con la mano. 4, 2, 6, 1. Ahora el peso del suelo húmedo. ¿Cómo saco el peso del suelo húmedo? ¿Alguna idea? Teniendo estos dos valores se saca. Porque acá tengo el peso del molde más el suelo. Y recuerden que este suelo es después del ensayo, por lo tanto tiene una humedad. ¿Sí? Cada medición tiene una humedad distinta entre ellas. Entonces esto va a ser igual a esto menos esto. Y esto está en gramos. ¿Todo claro hasta ahí? Sí. Y el peso unitario es esa fórmula que se encuentra acá, que es la masa por la gravedad partido en el volumen. ¿Ya? Entonces esto va a ser igual a la masa, la masa. Esperen un segundo. Ahora sí. Va a ser igual a la masa, o sea, el peso, por la gravedad, dividido en el volumen. Y acá voy a tener un error. Por las unidades. Tengo que transformar esto. ¿O no? Ah, no, sí, esto está bien, sí, está bien. Me habría Pero equivocado. la gravedad está en metros, ¿no? O sea, metros partido en segundo cuadrado. Sí, pero tengo el volumen en centímetros cúbicos. ¿O está bien nomás? A ver, déjame ver. A ver, solo tal cual está. Ah, está bien, está bien. Sí, está bien. Y esto para el lado. Antes de meterlo al lado tengo que... Ahí sí. Ya hay que usar la fórmula nomás. Sí. ¿Todo claro hasta ahí? Ahí ya saqué el peso unitario. ¿Se entiende? Lo explico de nuevo. Es una fórmula nueva, que el gamma igual a mg partido en el volumen. ¿Aló? Sí, quedé perdido con ¿Con con las lo de las unidades? unidades. Sí, Sí. igual. El volumen lo tiene en centímetro cúbico, ¿cierto? Sí, pues, no, en teoría no podría, pero hay algo que el ¿Qué es eso? kilonewton, la medida de kilonewton, no me acuerdo de la medida de kilonewton, no la voy a buscar al tiro. Se supone que ya a esta altura debería saberla, pero ¿alguien la sabe? ¿Alguien se acuerda cuánto es kilonewton? Sí, porque gramos, no, nadie se acuerda.
¿El kilonewton de la gravedad? ¿Qué es eso? No, el kilonewton, porque de esta multiplicación del el peso, o sea, gramos tengo acá, en este caso gramos por la gravedad partido en el volumen, me debiese dar kilonewtons partido metros cúbicos. No me acuerdo esa transformación. A ver. Después lo voy a desarrollar bien. Ya avancemos por ahora, pero esta es la fórmula para sacar el peso unitario. mg partido en el volumen. Después veo el tema de las unidades. Pero esto está bien. ¿Ya? Estos valores están bien. Si se dan cuenta, es muy parecido a lo que le entrega el profe en los ejercicios o en la prueba. Así que este valor está bien. ¿Ya? Así que después voy a ver bien el tema de las unidades. Pero está bien. Yo no me acuerdo bien el kilonewton, cómo transformarlo. Pero esto está bien. ¿Sí? ¿Sigo nomás? Ya. Voy a seguir. Ahora, para ver el contenido de humedad. Nosotros ya teníamos el peso unitario. Y el peso unitario... Sí, ya tenemos el peso unitario. Ahora tengo que ver el contenido de humedad. Antes le hablaba del peso unitario seco, no es el peso unitario seco, este es el peso unitario según la humedad que tiene. Ya para no encerrarse. Ya lo repito, este no es el peso unitario seco de cada medición, sino es el peso unitario que viene dado con la humedad que yo le entregué en el laboratorio, que todavía no la sé y ahora voy a sacar la humedad. ¿Sí? ¿Claro eso? El peso de la lata. El peso del suelo húmedo más lata. También está acá. Ahora mismo que se copie con la tabla. El peso del suelo seco también está acá. Ya, voy a explicar al tiro todo esto. Bueno, la humedad, la fórmula de humedad es MW partido en MS. Ya, ¿qué es MW partido en MS? Es el peso de los vacíos. No, el peso del agua partido en el peso del sólido. Ya, el peso del agua es el peso de agua que está en los vacíos partido en el peso del sólido. ¿Sí? Que eso lo vieron también. Que es la fórmula, W chico igual a MW partido en MS. ¿Lo vieron o no? Lo debieron haber visto, esa fórmula. Incluso creo que la utilizamos en una ayuntía pasada. Aquí lo voy a poner para que quede claro. MW es el peso de agua en vacíos. MS es el peso de partículas sólidas. ¿Se ve bien o se ve chico esto? No les pregunté eso. Se ve bien. Sí. Ah, ya, perfecto. Ya, entonces W, voy a ponerla acá también, W chico, que es la humedad, va a ser igual a MW partido en MS. Y MW es el peso de agua en los vacíos y MS es el peso de las partículas sólidas. Entonces acá, esto va a ser, harto. Contenido de humedad. MW, ¿cómo saco MW? El peso de agua en vacío. ¿A quién se le ocurre? Tiene que ser 100. ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo saco el peso de agua en los vacíos? Creo que viene otro paréntesis. No, nadie se le ocurre. Bueno, es el peso del suelo húmedo más la lata. Aquí le tengo que restar la lata. Menos el peso de la lata. Este es... No, me equivoqué. Antes que esto viene es el... Ah, no, está bien, está bien. Es el peso del suelo húmedo más la lata. Le tengo que restar la lata. Y a esto le tengo que restar el peso del suelo seco. ¿Ya se entiende eso? Estoy restando el húmedo menos el seco.
Y si resto eso, me va a dar el peso, la contribución en peso del agua en los vacíos. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Aló? ¿Lo repito? O sea, yo sí entendí. ¿Y los otros? Se entendió bien, hasta capaz que sea, no sea ni necesario restar el peso de la lata. Sí va a ser necesario, creo. Que si es el peso húmedo más lata, menos peso Ah, sí, suelo sí. más lata. Debiese. Sí, creo que sí. Sí, pero para que se entienda bien, pues. Se entienda el concepto en que yo estoy restando el peso del suelo húmedo menos el peso del suelo seco. Como es el concepto que quiero que se quede. Entonces, al restar el peso del suelo húmedo menos el peso del suelo seco, la resta me va a indicar el peso que, que utiliza el agua en los vacíos. ¿Sí? Ahora, creo que puedo hacer esto sin ningún problema. Sí. ¿Se entendió eso? Entonces acá, como son dos latas por cada medición, voy a sacar el promedio. Si yo hubiera sacado más latas, o sea, más recipientes por cada medición, lo mismo se utiliza el promedio. El promedio de estos dos. De acá para el lado. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Cuántas latas es recomendable ocupar en cada uno? No tengo idea y en la norma tampoco sale. La norma Ah, sale ya. uno nomás, o sea, sale uno. Ujú. Así que esto es como para estar más seguro, tal vez. Porque igual en la misma muestra puede tener distintas humedades, dependiendo de cómo fue la mezcla. Si llegó a ser homogénea o no. ¿Sí? Gracias. Ya, entonces ahora hay que sacar el peso unitario seco. ¿Cómo saco el peso unitario seco? Acá le puse la fórmula. Es el peso unitario, que esto también lo tienen lo debieran tener ustedes en su apunte, que es el peso unitario, incluso yo acá lo tengo en mi apunte y lo tengo, ¿sí? Que es el peso unitario partido en uno más la humedad. Entonces esto va a ser igual al peso unitario, que lo sacamos acá, dividido en 1 más la humedad más esto, dividido en 100. Y esto para el lado dice, no, tengo que... Ya, pero ¿se entendió cómo saqué el peso unitario seco? Que es el peso unitario, o yo lo tengo en el apunte, que el profe lo llamó en ese entonces el peso unitario total, partido en 1 más la humedad. ¿Lo tienen así usted? ¿Alguna duda? Hablen, cabros. Aprovechen de preguntar. Puedo repetir todo si quieren. La humedad no tiene La humedad es unidades. es un porcentaje. Ah, ya, perfecto. El porcentaje de humedad. Claro que no me va a salir. Ya. Entonces acá tengo que repetir lo mismo, pero no puedo tirarlo para el lado. Se va a hacer la lata, tirarlo uno por uno. Y este lo tengo que cambiar por C. Y tengo que copiar esto porque Excel no copia. Este es D. Ah, pero también la humedad cambia. Ya. Ahí sí. Ya. Estoy. Este va a ser T. Este va a ser F. C. C. Control D. E. Y este va a ser el H.
¿Se te ha entendido lo que estoy haciendo? Estoy utilizando esa fórmula. Creo que estoy copiando nomás y pegando. Sí, sí. F, J. Ya, entonces es el peso unitario seco. Ya. Entonces, ahora tengo todo para crear la curva. ¿Sí? ¿Se entiende que tengo todo ahora para la curva? Porque la curva es peso unitario seco versus la humedad. La humedad. Ya, entonces aquí voy a crear. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Se está entendiendo? Insertar. Después veo Sí, la se regla. entiende. Ya, perfecto. Le voy a mandar una tarea de esto mañana. Que va a ser corta igual. Espero que sea corta. Porque esto tampoco es tan difícil. Es harto leseo con los índices. ¿Tarea como las anteriores? Sí, ¿De hacer informe? Ah, ya. sí. El X es la humedad. Y aceptar, aceptar. Y ahora es que arreglar el gráfico. Esto es... Se me quedó pegado. Se me quedó pegado. El mínimo le voy a poner 10. Mejor, esto le voy a poner 30. Ya, ahora tengo que agregar una línea de tendencia. Agregar línea de tendencia. Y acá yo 4. Esta es la ecuación. Ya, solo es la 4. ¿Ah? ¿Se entendió lo que hice? Ese es el gráfico. Y de la ecuación. ¿Sí? ¿Alguna duda de cómo lo hice? Más que nada, agarré el peso. Recuerden que esto lo voy a agregar título de eje. Es el peso unitario seco, que en la norma sale como densidad, pero es peso unitario. No sé por qué sale como densidad. Siempre se confunden mucho entre densidad y peso. No sé por qué. Y este es la humedad. Este es un porcentaje. Está en kilonewton partido en metro cúbico. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Y ahora yo tengo que ver el peso unitario seco óptimo. En la Una- ecuación, o sea, para hacer una curva polinómica, siempre tiene que ser grado 4. el mayor grado, qué guay. Es que, mira, es para que mejore la línea. Por ejemplo, si yo le pongo 2, mira lo que pasa. O sea, yo tendría que ir probando para ver qué queda mejor. Sí, va pronto, pero ¿cachai que ahora puse 4, puse 6 y no Sí. cambia? Todo cambia. 4. Y si pongo 3, cambia. Si pongo 4, después de 4 ya no cambia. Ya, perfecto. Ya, entonces tengo que pasar tengo que sacar el peso unitario seco óptimo y la humedad óptima. Ustedes pueden hacerlo con la ecuación. Pueden sacar la derivada igual a la 0. Pero yo lo voy a hacer al ojo. Acá le voy a poner 0,2. Está bien. Y acá le voy a poner 1 tal vez. No. 1,5. Ya, entonces al ojo esto es 16,9. Esto va a ser 16,9. Y esto va a ser, si lo puse en 16,9 que está por acá, 17.
17.6. Esto es un porcentaje. Y esto está en kilonewton partido en metro cúbico. ¿Ya? ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Quieren que repita algún paso? ¿Esos valores óptimos al final se sacan como al ojo o están en alguna parte escrita? Lo voy a sacar con... Mira, el punto óptimo y la humedad óptima es el punto más alto, que te van a dar esos 5 puntos con la línea de tendencia. Ya de la línea de tendencia tú puedes sacar una fórmula, que es esta, una ecuación, perdón. Y esa ecuación, ustedes la pueden derivar igual a 0 y van a sacar el máximo y el mínimo. ¿Ya? Pero también se puede hacer el ojo, y es lo que yo hice. Puse el punto acá y el punto acá 16.9 y el punto acá, que es por ahí, 17.6. ¿Sí? Ya. Ustedes tienen Me la queda claro. ecuación para sacar el máximo bien. ¿Ya? Entonces, para Pero la tarea, por ejemplo, puedo hacerlo al ojo. lo podía hacer al ojo, pero tenéis que decirlo al Claro, o ojo, sea, lo tenéis te que poner, explico, po. sí. O sea, es mejor hacerlo, si queréis ser mucho más exacto, con la ecuación. Pero si no, al ojo. En verdad, casi todo esto de suelo es al ojo, con regla y era. Esto es para ser más exacto. ¿Alguna otra duda? Si no hay otra duda, alguien que vino la diapositiva pasada que me indique qué falta en este gráfico, si es que se acuerda. ¿No? ¿Nadie se acuerda? Ya, falta el grado de saturación 100%. Que si se acuerdan era una recta acá. Quiere decir que este va a ser como el 100% de saturación. ¿Ya? Esta curva no puede estar más allá del 100%. Si está más allá del 100% hay algo raro y es que repetir el ensayo. ¿Ya? ¿Y cómo se crea esa curva 100%? La norma lo dice con estas fórmulas. Con esta fórmula. Esta fórmula sale en la norma, que es lo mismo que esta. Yo lo hice con esta cuando resolví esto. Pero es lo mismo, es despejar acá el gamma. El gamma D lo despejo y me va a dar esto. Entonces yo lo voy a hacer con esto. ¿Ya? El ZAV que le ponen acá, V que le ponen acá, está en inglés, pero era para... eso indica que los vacíos no tienen aire, como Zero Air Void, creo que era así. Porque al estar 100% saturado, obviamente en los poros no vaya a tener aire, va a tener agua. Ya, por eso es gamma ZAV. Ya. Entonces, para este caso, para hacer esto, necesitamos la humedad y el gamma del agua. El gamma del agua no lo puse, no. Lo voy a poner acá. Es unitario el agua. Agua, y también está en kilonewton metro cúbico, que es todo 9.8. Entonces, tengo que sacar el gamma. Tengo que sacar el gamma y tengo que poner las mediciones. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, que son las mediciones, y le voy a agregar el óptimo, a ver qué pasa. Centrar. Ya. Entonces, como yo voy a utilizar esta fórmula, necesito la humedad. Entonces vengo acá a la humedad, que no me va a resultar copiar y pegar. Lo voy a promedio. Lo voy a promedio. Y la humedad es esta. Y en el óptimo,
Entonces, esta es la humedad y esto está en porcentaje. Y ahora con esto puedo sacar el gamma, o sea, el peso unitario. Es igual a 100%. Recuerden que ese significa el grado de saturación. Ya, entonces esto es el subinter. Ya. Entonces esto va a ser 9.8 dividido en 1 partido en el GS. El GS estaba por acá. Más la humedad, pero la humedad no puede estar en porcentaje, entonces lo tengo que dividir por 100. Eso me debería dar. ¿Se entiende? ¿Está bien? Sí. Voy a aplicar la fórmula, ¿no? Entonces esto voy a tener que hacer lo mismo, a ver si... El 26 era... Ya. ¿Todo claro hasta ahí? Entonces acá en el gráfico lo mismo, seleccionar datos, agregar otra serie, el valor de X, el valor de X va a la humedad, y en el valor de Y va al peso. Aceptar y aceptar. Entonces, no sé qué le pasó acá al gráfico. ¿Qué le pasó al gráfico? Como que se me... Algo hice, no sé qué hice. Hacerlo no. Ah. ¿Alguien sabe por qué pasa eso? Que no tengo idea por qué pasa eso. Qué raro. Es como que los números se están superponiendo, creo. No sé. Ah, no, ya sé. Ya sé lo que está pasando. Que mira, si se fijan acá parte del 14.8, si le pongo agregar, parte el 0. Lo arreglo el tiro. O sí, lo arreglo el tiro. El X es la humedad. Y el Y es el peso unitario. Ya veamos si lo puedo agregar desde acá. Opción el eje, voy a poner que parte 15. Y el máximo va a ser 18. Ahí se ando arreglando un poco. No. Ahí está mucho mejor. ¿Lo ven? Al dejarlo en 18 se eliminó un punto anterior. No importa No, mostrar no importa, porque a ti lo que te interesa es acá, la curva que está encima. si agregar línea de tendencia, lineal, listo. Eso es lo que te interesa. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ya ahí ya estaría el gráfico. Voy a poner esta acá para que se vea más ahí. Ese es un poco más. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Quieren que repita algún paso? Esto está, se los pasé la identidad pasada, que está en la norma, que está esta fórmula norma, pero este es despejando W. O sea, despejando acá el gamma seco, que es lo mismo. Si se fijan, esta también es de la norma y acá sale el ρ, que el ρ es de densidad, pero debería ser peso unitario, que es el gamma. ¿Sí? ¿Todo claro sobre esto? ¿Para pasar al siguiente ejercicio?
¿Quedó alguna duda sobre esto? ¿Que le haya confundido algo? O sea, yo que con el tema de las unidades ¿De las todavía, pero unidades? Ya. Eh, Después de ese ejercicio 2, le meto las unidades. ujú, Ya, el siguiente problema. Te dicen, se dispone de una muestra de suelo con las siguientes características. El contenido de humedad del 8%, el contenido de humedad óptimo del 11%, el peso específico máximo, que es el óptimo, 19.2 kilonewtons partido metro cúbico, y la gravedad específica de los sólidos, 2.65. Y te dice, calcular la cantidad de agua que se debe añadir a la muestra para que ésta alcance el valor máximo de peso unitario seco en el ensayo y el volumen de 943 centímetros cúbicos. ¿Ya? Y la parte B dice, si el peso específico para un contenido de humedad del 8% es 18 kilonewtons metro cúbico, ¿cuál sería el grado de compactación? ¿Ya? Acá les puse la fórmula, que ustedes deberían tener esta fórmula en su cuaderno, en su apunte, que estos son todos los índices. Por ejemplo, este es el que utilizamos en el ejercicio anterior. Ya. Entonces yo acá le puse paso a paso. Aquí lo que nos interesa es sacar volumen. Volumen, sí, volumen. Volumen de agua. ¿Ya? Porque como te preguntan cantidad de agua, interesa el volumen. Y para el volumen, si se acuerdan la fórmula de volumen, o la densidad, densidad es igual a la masa partido en el volumen. Sí. ¿Cierto, no? Masa partido por volumen, sí. Es masa partido por volumen. Por lo tanto, a nosotros nos va a interesar la masa, porque el volumen, o sea, vamos a tener la densidad, y la densidad del agua es 1, o sea, depende de las unidades, pero acá la puse, densidad del agua es 1000 kilogramos partido metro cúbico. Y lo que vamos a necesitar sacar, o sea, lo que nos piden es un volumen, pero vamos a sacar la masa. Eso quería decir. Ya, y la densidad ya la tenemos. ¿Sí? ¿Claro eso? Ya, entonces voy a sacar el peso unitario seco. Entonces, esto va a ser igual al gamma, el peso unitario óptimo, partido en 1 más la humedad óptima, 0.11. ¿Ya? Y 7.3 kilonewton metro cúbico. Ahora yo quiero sacar ver el volumen como objetivo que tengo que lograr. Ya, que son los 943 centímetros cúbicos. ¿Se entiende esa parte? Que está acá. ¿Sí? Y teniendo esto, yo puedo sacar el peso objetivo del sólido. Entonces esto va a ser igual a... Porque esto también, el peso unitario, este es el óptimo, también como el objetivo, entre comillas. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, acá estoy sacando el peso, entonces va a ser el volumen por... Acá hay que tener cuidado con las unidades. Por esto... Por esto partido en... Se me fue. Esto va a ser igual a esto por esto dividido en 100. Si no me equivoco. Sí, es eso. ¿Ya? Acá transformé la unidad a kilonewton. O sea, lo que hice fue cambiar los centímetros, lo pasaste a metro. los pasé a metros. Sí. ¿Ya? Y tengo que hacer lo mismo ahora, pero con el agua.
que la humedad es igual al peso del agua, que lo vimos también en el ejercicio anterior, partido en el sólido. Entonces acá yo tengo la humedad. Espérenme un segundo, ¿eh? Ahora sí. Entonces acá tenemos que sacar el peso objetivo del agua. Por eso les puse esta fórmula, que la humedad va a ser igual al peso del agua en los vacíos partido en el peso del sólido. Entonces esto va a ser la humedad, que es 0.11, porque es como la humedad objetivo, que es el óptimo, por esto. Y nos da ese resultado. ¿Ya? Y con este resultado voy a sacar la masa. Y la masa va a ser igual a... Incluso acá tengo el desarrollo de la masa, por el tema de las unidades. Que un lío el tema de las unidades. Entonces esto va a ser igual a esto, la fórmula, partido en 9.8 por 1000. Cuando hagan esto, tengan mucho cuidado con la unidad. Es muy confuso. ¿Se entiende hasta ahora? Sí, Felipe. Sí. Ya. Entonces es la masa de agua óptima. Ahora tengo que sacar la masa de agua como inicial. Entonces el peso inicial de agua va a ser igual a... tengo que utilizar esta misma ecuación, pero esto va a ser 0.08 por 0.08 por el peso, o sea, el peso del sólido, del objetivo del sólido. Si no me equivoco, sí. ¿Ya? Y con esto puedo sacar la masa. Y la masa va a ser lo mismo, va a ser igual a 0.0013. Muy bien, sí, dividido en 9.8 por 1000. ¿Ya? ¿Todo claro hasta ahí? Acá voy a sacar el delta de la masa. ¿Sí? Y voy a sacar el volumen de agua que requiero. Que esto va a ser igual al delta de la masa. Dividido en, si esto lo tengo en kilogramos, en 1000. ¿Ya? Eso está en metros cúbicos. Ahora lo tengo que pasar a ml. Entonces esto va a ser igual a el volumen de agua adicional que está en metros cúbicos por 1.000.000. Entonces tengo que agregar 50 ml. ¿Ya? Entonces, lo que preguntaban, calcular la cantidad de agua que se debe añadir a la muestra para que ésta alcance el valor máximo de peso unitario seco en el ensayo, el volumen de 943 centímetros cúbicos, necesito agregar 50 ml. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Ya, si no tienen duda voy a seguir. La parte B nos preguntan sobre el grado de compactación. El grado de compactación es esta fórmula. R igual al gamma seco del campo partido en el gamma máximo de laboratorio por 100. ¿Ya? Entonces tengo que sacar el peso unitario húmedo. El peso unitario húmedo es 18 kilonewton, porque te lo dan acá, de campo, 18, 18. Entonces peso unitario seco, tengo que utilizar esta fórmula, que va a ser el peso unitario húmedo partido en 1 más la humedad, que era 0.08, ¿sí? Si no me equivoco, ¿o no? Sí, debiese ser. Ahí sí. También un lío en los paréntesis. Y ahora tengo que sacar el peso unitario seco del laboratorio.
Esto era el campo, que el campo me lo daba eso, y ahora del laboratorio, y era el máximo. Por lo tanto, esto va a ser igual a el gamma óptimo. El gamma óptimo, creo que es el mismo que este. El gamma óptimo, que es 19.2, 19.2 lo tengo que dividir en 1 más la humedad, y la humedad era 0.11. Era el mismo. Entonces el grado de consolidación va a ser igual al gamma seco del campo, que es este, partido en el gamma seco del laboratorio, que es el máximo, por 100. Entonces el grado de consolidación, de acá está mal, es compactación. Entonces el grado de compactación es del 96.35%. ¿Ya? Entonces faltan 3.65% para llegar al grado de compactación 100%, o sea, al máximo, al óptimo. ¿Ya? Y acá puede haber otra pregunta: ¿cuánta agua necesito para llegar a ese grado de compactación? También puede ser una pregunta. ¿Alguna duda? ¿No? Esto es harto jugar con los índices. Así que siempre tengan presente de los índices. Igual, cuando yo di el ramo, a mí nunca me preguntaron sobre esto. Pero yo le pregunté al profe que hace la ayudantía, me dijo, hace ejercicios sobre esto. Pero yo cuando di el ramo nunca me preguntaron sobre esto. Pero lo más probable es que usted le pregunte, pues igual algo me lo dijo el profe. ¿Alguna duda? ¿Está todo claro sobre este ejercicio? Tal vez se vea un poco desordenado, pero si ustedes ven después el video, este video que va a quedar, van a cachar, y lo ven lento, van a cachar qué es lo que hice, como paso a paso. Sobre los índices, esto está bien, debiese estar bien, porque da eso. Lo voy a revisar bien, lo voy a hacer a mano, pero como para no quitarle su tiempo, que yo lo resuelva. Pero quédense con que esto está bien, ¿ya? Que los kilonewtons, no me acuerdo, la otra unidad es que equivale a un kilonewton. Así que créense tranquilos que esto está bien. ¿Alguna duda? No, pero súper bien. Yo por lo menos. ¿Los otros cómo quedaron? Ay, se me fue un poquito este